días. Hoy es un día especial. Pero es que tardamos en la reunión de seguridad porque tratamos muchos temas y llegamos un poco tarde ahora, pero no hay ninguna exposición, de modo que todo va a ser contestar preguntas de ustedes. Nada más nos ponemos de acuerdo. Empezamos ahí contigo, luego contigo, allá dos, atrás y luego contigo. Sí, 4 y luego 4 por acá. Adelante. Presidente, buenos días. Presidente, Pedro Villa del periódico Universal. Hoy se da a conocer en el Universal que el pasado 8 de octubre, al ampliar su denuncia en la Fiscalía General de la República, Emilio Lozoya acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray de utilizar los sobornos de Odebrecht en la campaña de 2012 para pagar estrategias para golpear a usted y a otros candidatos de oposición. ¿Cuál es su opinión de esto? ¿Usted conocía de estos pagos para golpear su candidatura en la elección pasada? Mire, sobre la investigación que lleva a cabo la Fiscalía sobre el señor Lozoya, toda la denuncia que él presentó, porque aceptó colaborar con la Fiscalía y ya presentó una denuncia que la ha venido ampliando, y la Fiscalía está haciendo la indagatoria y está llamando a comparecer a presuntos involucrados o responsables. Pues todo eso se está manejando con independencia, con autonomía, y es la Fiscalía la que tiene que proceder como corresponde en un auténtico Estado de Derecho. Vamos a esperar a que la Fiscalía termine de integrar todos estos expedientes y se pida a los jueces que ellos decidan si hay culpabilidad, quiénes son los responsables. La postura del Ejecutivo, mi postura, es de que no haya persecución, que no haya venganzas políticas, que se aplique la ley con rigor, con escrúpulos, que no se fabriquen delitos y al mismo tiempo que no haya impunidad, que se lleve a la práctica la máxima liberal de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces, estamos viviendo también en estos tiempos interesantes, porque por primera vez no hay consigna del presidente, ni a favor ni en contra de nadie. Es la Fiscalía, que es un órgano autónomo que afortunadamente, porque no solo es la institución, tiene un fiscal profesional, recto, íntegro, incapaz de actuar de manera indebida. Me refiero a Alejandro Gel Manero. Eso me da mucha tranquilidad y debe de darle también tranquilidad a todos, a los mexicanos, incluso a los implicados, porque se va a impartir justicia sin sesgos, sin tendencias, sin consignas y al mismo tiempo, repito, sin impunidad. Entonces esperemos, sí son casos muy relevantes porque se está implicando a funcionarios del más alto nivel, se trata de mucho dinero, son sobornos, tiene que ver con lo político, involucra al Poder Legislativo, tiene que ver con Pemex. Bueno, es un asunto también electoral porque se sostiene que este dinero que se entregó como sobornos, que es lo que tiene que probar la Fiscalía, que sí fueron sobornos y que sí en efecto se entregó el dinero, se utilizó para campañas y para que se aprobara la reforma energética, aunque ya un servidor, un funcionario, un gerente de Odebrecht habla de que el dinero lo entregaron para recibir contratos, no para comprar votos ni en el Congreso, ni votos para las elecciones del 2012, y ahora que se habla de que ese dinero se utilizó para llevar a cabo una campaña en contra mía, pues tampoco se tenían esos datos, son hechos nuevos, es una ampliación, según la nota del periódico, de la declaración del señor Lozoya. Entonces, a esperar a que la Fiscalía resuelva. Eso es lo que yo recomiendo. Peña Nieto sobre este caso? No tengo más información, solo lo que sale en los medios. Mi propuesta abierta desde que tomé posición es que en el caso de los expresidentes, si había necesidad y si lo demandaba la gente, se hiciera una consulta, se le preguntara al pueblo. Que yo era partidario y sigo siendo de el punto final y de pensar más hacia adelante. Pero se aprobó el que se realice la consulta, entonces hay que esperar a que esto se resuelva, desde luego cuidando que no se les afecte a los expresidentes sus derechos humanos, pero al mismo tiempo que las autoridades libremente decidan si tienen responsabilidad en la crisis de México, desde Salinas hasta el expresidente Peña. Ese es el planteamiento. Y por eso va a haber una consulta, pero también pues hay procesos legales, ¿no?, que están en curso. Nosotros no vamos a detener nada, pero no estamos presentando nosotros denuncia en contra de los expresidentes. Eso debe de quedar claro. Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de no perseguir a nadie y que en caso de ser necesario, como ya se decidió, llevar a cabo una consulta para que todos los ciudadanos, todos los mexicanos opinemos y a partir de ahí las autoridades actúen. Porque son asuntos bastante delicados que debemos de asumir, decisiones que debemos de tomar entre todos.
hacer a un lado la politiquería y actuar con mucha responsabilidad. Eso es lo que puedo comentar. Presidente, hoy también se entrevistó a Juan Villoro. Considera que si bien en México hay libertad de expresión, considera que usted tiene un cierto discurso discriminatorio desde el poder y que no está mal, que no está bien, perdón, por los señalamientos que ha hecho contra científicos, intelectuales y a ciertos periodistas. ¿Usted cómo ve esta opinión del escritor Juan Villoro? Pues que está en su derecho de manifestarse. Y según lo que leí, él habla de que no hay censura en México, lo cual es cierto. No hay persecución a ningún periodista, no se está limitando la libertad de expresión, hay libertad plena. Es un ambiente de tolerancia y diría de respeto. Al mismo tiempo, él dice que pierdo el tiempo, o sea, dice que ¿para qué estoy respondiendo a los cuestionamientos? Ahí no estoy de acuerdo con él. Tengo que responder para informarle al pueblo, porque si no, pues me quedo en estado de indefensión. Tengo motivos suficientes para señalar de que hay toda una campaña, una gran lanzada en contra del gobierno que represento. Casi todos los medios. Repito, desde la época del presidente Madero no se había atacado tanto a un presidente como ahora. Algo que me significa orgullo, que considero es un timbre de orgullo, porque quiere decir que vamos avanzando en la transformación. Porque antes la prensa, los medios, con honrosas excepciones, lo subrayo, se dedicaban nada más a aplaudir, a quemar incienso al presidente. No se podía tocar al intocable. Entonces ahora están ejerciendo a plenitud la libertad. Antes negociaban con la libertad de expresión. Era un buen negocio. Por eso, dueños de medios de comunicación, periodistas, eran al mismo tiempo contratistas del gobierno, especialistas en perforar pozos petroleros, especialistas en hacer reclusorios, especialistas en vender sistemas de cómputo. Entonces se mezclaba el periodismo, o el periodismo se utilizaba para tener poder y hacer negocios al amparo de ese poder. Entonces eso ya no existe, ya ese modelo se agotó. Entonces pensando que con los ataques a mi gobierno vamos a regresar a como era antes, a entregar miles de millones de pesos de presupuesto para que nos aplaudan, para que nos quemen incienso. No, imagínense cuánto nos estamos ahorrando, cuántas becas para niños pobres, cuánto dinero para atender a la gente más necesitada. No voy a utilizar ese dinero para el bienestar del pueblo, para comprar lealtades, para comprar conciencias, para que hablen bien de mí en los periódicos, en la radio, en la televisión. No, que hablen mal, porque así ahorramos. Todo eso cuesta mucho, costaba muchísimo dinero. Vendían medicina, vendían de todo y a precios elevadísimos. Repito, no generalizo. Hay quienes hacían y siguen haciendo un periodismo cercano al pueblo, distante al poder, pero eran muy pocos, son muy pocos. Ahora hay una prensa, un periodismo, medios de comunicación emergentes, autónomos, independientes, que están surgiendo, sobre todo con el instrumento tan importante que significa la utilización de las redes sociales. Hay muchos programas de redes sociales y cada ciudadano, ese es el gran cambio, es un medio de comunicación, porque si tiene un teléfono y hay conectividad, si tiene internet, ahí puede estar opinando. Eso no existía, era un cerco informativo para opositores que padecimos campañas de desprestigio, guerra sucia, ya hemos hablado en otros tiempos. Entonces ahora hay libertad y va a seguir habiendo. A nadie se le va a impedir que se manifieste, pero no vamos a entregar subvenciones, no vamos a entregar contratos a precios alzados para obras, en compras, para tener el apoyo, el respaldo de los medios. No, vamos a seguir actuando de la misma forma. Y todo esto también, decirlo, se ha ido entendiendo en los periódicos, en la radio, en la televisión, y algunos ya están buscando ser más profesionales, objetivos, plurales, verdaderamente independientes, con ética. Otros ya no van a poder cambiar, pero nosotros vamos a seguir exhortando de que sea un periodismo con ética, que el periodismo sea un imperativo ético y se puede lograr, pero quedamos con... Gracias, presidente. Elizabeth Álvarez, de Zona de Medios Globales. Presidente, a las 12 de la noche vinieron a cantarle las mañanitas, a traerle pastel. Vinieron de los estados de Sonora, de Guanajuato, que tenían la esperanza de entregarle de propia mano sus obsequios. ¿Qué decirle a estas mujeres? Porque en realidad eran mujeres las que estaban aquí. Así, mi abrazo, mi cariño. Y lo que dije ayer, así como me quieren, yo los quiero. Y un poquito más todavía. Entonces, muchas gracias a todos. Pero sí, no iba yo a poder atenderlos a todos y agradecerles mucho, ¿sí? Mucho. Y son correspondidos, amor con amor se paga. Presidente, ¿qué postura tomará su gobierno ante las inminentes manifestaciones por el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres el próximo 25 de noviembre, sobre todo por lo ocurrido en Cancún? Pues es lo mismo, que se manifiesten con absoluta libertad, que no haya represión, nada más exhortar, no solo en este caso, sino a todos los que protestan, que procuren, y es solo una recomendación, hacerlo de manera pacífica, sin violencia, y que se manifiesten y protesten y se expresen y coreen todas las consignas, inclusive hasta palabras
fuertes, pero sin violencia, sin agresiones, también sin destruir bienes públicos, sin afectar comercios. Nosotros fuimos opositores durante mucho tiempo, años, y con manifestaciones muy grandes, muy grandes. Yo creo que nunca se habían visto manifestaciones tan concurridas en la historia de México. Por ejemplo, la manifestación cuando el desafuero, o la manifestación luego del fraude del 2006. No solo se llenó todo el Zócalo, sino las calles, y se quedó mucha gente allá en Reforma y Juárez, muchísimos. Y nunca rompimos un vidrio, jamás. No expusimos a la gente, nunca golpeamos a un policía, porque se puede por la vía pacífica. La no violencia es un camino, es una opción, es una alternativa para luchar en contra de una realidad de opresión, de injusticias, de corrupción, de lo que se considere que está mal, pero sí hay forma de manifestarse de manera pacífica. Y también está la vía electoral, que si un gobierno está haciendo malas cosas, se le castigue, que haya voto de castigo, y eso es pacífico. Ya vienen las elecciones, luego viene lo de la revocación del mandato. Yo estoy aquí porque el pueblo decidió apoyarnos para llevar a cabo una transformación. Pero ese pueblo dice, no queremos ya este gobierno, no te queremos, nos chocas, ya. ¿Cómo nos vamos a quedar aquí? ¿Cómo nos vamos a aferrar a quedarnos porque nos eligieron por 6 años, un poco menos, pero bueno, termina el mandato en el 24? No, si la gente no quiere, nos vamos antes. El pueblo pone, el pueblo quita, el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Esa es la democracia. Por eso lo de la revocación del mandato. Claro, se tiene que organizar, se tiene que decidir, porque ni modo que yo presente mi renuncia y me vaya, pues sería irresponsable, ¿no? Hay ya establecido un procedimiento. Eso es la revocación del mandato. En el 22, a principios, se le va a preguntar a la gente, ¿quieres que continúe o que se vaya el presidente? Y cada ciudadano va a votar. Y en la noche ya sabemos, si la gente dice que continúe, me quedo. Si la gente dice que se vaya, a Palenque, Chiapas. No soy un ambicioso vulgar. Yo tengo principios, tengo ideales. Y si no voy a poder llevar a cabo una transformación, ¿para qué estoy aquí? Además, si no se cuenta con el apoyo del pueblo, no se puede llevar a cabo ninguna transformación, porque el motor del cambio es el pueblo. Es muy claro. Y además, viene la elección del año próximo. Se están agrupando todos los conservadores porque quieren que el movimiento que me apoya no tenga mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Por qué no quieren que el movimiento que me apoya tenga mayoría, como ahora, en la Cámara de Diputados? Porque entonces, pues ellos decidirían sobre el manejo del presupuesto. Hoy, en la madrugada, ya se aprobó el presupuesto para el año próximo, porque se tiene mayoría. Entonces es un presupuesto para apoyar a la gente humilde, a la gente pobre. En esa Cámara de Diputados que aprobó el presupuesto, los de la oposición votaron en contra de que se le apoyara con pensión a los adultos mayores. Cuando se reforma el artículo 4 para que se estableciera como un derecho la pensión a los adultos mayores, el PAN vota en contra. Votan en contra de las pensiones a niñas y niños con discapacidad. Votan en contra de las becas. Votan en contra de la atención médica y de los medicamentos gratuitos. No estoy mintiendo. Votaron en contra. Entonces, si ellos llegan a tener mayoría, porque el pueblo así lo decide, pues esos programas no tendrían presupuesto o buscarían que no fuesen obligatorios. Ahora, como a pesar de que votaron ellos en contra, como se tiene mayoría, nuestro movimiento tiene mayoría, ya está establecido en la Constitución. Y sea quien sea el que esté en el gobierno, tienen que entregar las pensiones. Podrían reformar la Constitución, pero se necesita que tengan no solo 50 más 1, sino 2/3 partes de la votación. Y luego el apoyo de las legislaturas locales, de la mitad más un Congreso local, para volver a reformar la Constitución y desaparecer estos programas. Entonces, es muy claro que se trata de un agrupamiento el que se está creando, yo digo, en contra de la mayoría del pueblo de México, en contra de la gente humilde, en contra de la gente pobre, para proteger a los de siempre, a los de arriba, a las minorías y a los que viven muy bien, que tienen garantizado ingresos, ya sea en la academia, ya sea en el periodismo, o han tenido la fortuna de alcanzar buenos niveles económicos. Pero la realidad de nuestro país es, desgraciadamente, que la mayoría de los mexicanos viven en la pobreza y que debemos de ayudarlos. Hay que atender a todos, pero que hay que darle preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Eso es humanismo y que hay que hacer a un lado el egoísmo que ha imperado, donde todo es sacar provecho a lo personal de manera muy individualista y no voltear a ver al que sufre, al que padece, al que necesita de nosotros. Eso además es lo más bello, lo más sublime, el amor al prójimo, de que no se pierdan los sentimientos de solidaridad, de fraternidad, lo que hay mucho en el pueblo de México, lo que distingue a los mexicanos. Somos muy fraternos, muy solidarios, desde nuestras familias, en nuestros pueblos. Siempre se muere un pobre y no tienen para el ataúd, para la caja, ahí cooperan. Y se coopera para el café y se coopera para que se tenga velorio y todos ayudan. Y la gente humilde, hay una inundación, hay temblor, se pone un centro de acopio, ahí van. Bueno, en el metro, ¿cuántos entran a los vagones a plantear que tienen necesidades? Y siempre se ayuda, siempre se apoya. Eso es lo que nos distingue. Entonces tenemos que
continuar sembrando ese humanismo, o mejor dicho, fortaleciendo ya los valores que ya existen, exaltándolos. El amor a la familia, el amor al prójimo, el amor a la naturaleza, el amor a la patria. Ya pronto vamos a dar a conocer la Constitución Moral o la Cartilla Moral o la nueva Cartilla Moral. No sabes cómo se está contemplando los nombres. Código de ética, ya se está trabajando sobre preceptos básicos en los que todos coincidamos, pero que tenemos que fortalecer, sí, y lo vamos a distribuir, y es una primera versión, pero se va a ir ampliando, como la cartilla moral que hizo Alfonso Reyes, parecido a eso. Bueno. Buenos días, presidente. Preguntarle sobre el tema de las investigaciones del caso Lozoya, que han estado saliendo versiones entre ayer y hoy. Decía usted del expresidente Peña que está lo de la consulta, pero si la Fiscalía lo acusa de cohecho y traición a la patria, ¿usted podría pedirle a la Fiscalía que frene las investigaciones cuando usted mismo ha dicho que se trata de una Fiscalía que hoy es autónoma? ¿O ahí qué es lo que usted considera debería proceder? Pero ¿podría yo pedirle a la Fiscalía que frene las investigaciones? ¿Que la frene? No, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Tendría que juzgarse al expresidente Peña Nieto. Tendría que llevarse a cabo la investigación y los jueces resolver si debe ser juzgado o puede ser juzgado en el marco legal vigente. Yo, independientemente de la legalidad, lo que he opinado es que debe de participar el pueblo de México. Pero aquí, se habla de que podría acusarse de traición a la patria y cohecho. Siguen las investigaciones. ¿Qué tendría que hacerse? ¿Seguir con el tema jurídico independientemente de la consulta? Sí, pueden ser las dos vías. O sea, yo no podría detener ningún proceso. No puedo hacerlo. Eso es un asunto de la Fiscalía. Mi opinión es de que se lleve a cabo la consulta, pero si las autoridades deciden que en el caso de los expresidentes también puede seguirse esta vía, no esperar la consulta, pues están en libertad de hacerlo. Nosotros no presentamos la denuncia, eso sí, que quede claro, ni contra Salinas, ni contra Cedillo, ni contra Fox, ni contra Calderón, ni contra el presidente Peña Nieto. Gracias, presidente. Y en el caso de Emilio Cebadúa, él está, pues parece pidiendo, o está tratando de presentar instrumentos legales para que no le quiten los bienes, está tratando de participar en esta especie de testigo colaborador, ¿no? Con el criterio de oportunidad, pero sería válido que se quedara con los bienes, con el dinero, incluso pues hay pruebas de que beneficia a sus familiares, hay una denuncia presentada por la unidad de inteligencia. ¿Cómo va esta denuncia? Bien, mi opinión acerca del criterio de oportunidad o de testigos protegidos es de que es un buen método que debe de seguirse utilizando, debe de seguirse aplicando. En Estados Unidos desde hace mucho tiempo lo vienen practicando. El caso de Odebrecht, por ejemplo, se origina porque el dueño de la planta, el dueño de la empresa, el señor Odebrecht, se declara testigo protegido y habla de todos los sobornos en todos los países, y por eso van a la cárcel presidentes de la República y funcionarios y todo. Y él está en prisión, pero la condena se la redujeron porque habló. En México, en la legislación hay algo parecido, pero no se aplicaba. Creo que se aplicaba solo a la delincuencia organizada. Se aplicó una o dos veces, pero nunca se aplicaba para la delincuencia política, la delincuencia de cuello blanco. Entonces, se está ahora iniciando una etapa nueva con este procedimiento. Es muy bueno porque los mexicanos estamos conociendo cómo se llevaban a cabo estos actos de corrupción, cómo en el más alto nivel del gobierno proliferaba la corrupción, imperaba la corrupción. Pero además, al ventilarse, al saberse, lo más importante es que se logre la no repetición, porque antes robaban y ni siquiera perdían su respetabilidad, hasta se les consideraba como gente audaz, se les aplaudía, eran ejemplos a seguir. Estudia, se le llegaba a decir a los hijos, no todos desde luego, para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Era el modelo que querían imponer, el que no tranza, no avanza. Eso era lo que querían establecer. Afortunadamente es tan fuerte la moral en nuestro pueblo que no pudieron, pero vaya que avanzaron en la destrucción del país, en socavar las instituciones, avanzaron mucho. Entonces, si se logra con todo esto estigmatizar la corrupción y que no haya repetición, vamos de gane, que se ventile, se exhiba todo, la podredumbre, que se muestre cómo se cometían estos atracos para la no repetición. Bueno, esa es una parte, ese es un objetivo, yo creo muy importante. Muy importante. Y que si se tiene mucha información sobre estos casos, bueno, al que está informando se le considere, se le reduzcan las penas. Lo segundo es la recuperación de los bienes, que es lo que estás planteando. No, es que ya hablé, ya colaboré y me quedo con mis mansiones, me quedo con mis ranchos, me quedo con mis cuentas en el extranjero y estoy 4 años, 5 años procesado, pero libre, y nada más voy a firmar a un juzgado y a los 4 o 5 años a gozar de lo que me robé.
o de lo que le dejé a mis familiares. No, todo eso tiene que ser recuperado, porque son bienes del pueblo. O sea, tiene que incluirse. O sea, sí, la reducción de las penas, de acuerdo a los procedimientos legales, pero todo lo que se extrajo del erario, todo lo que se sustrajo del erario, tiene que ser devuelto. Sí, está establecido de esa manera. No puede ser que en la investigación aparece de que recibieron dinero y no lo devuelvan, lo que compraron con esos sobornos, residencias y aviones y otros bienes de lujo, ellos o sus familiares, y se les entreguen. Eso no, pero desde luego, esto corresponde a la Fiscalía, a los jueces y a todos, porque vamos a estar pendientes. ¿Sabe cómo va la investigación que presentó la unidad de inteligencia contra Cebadúa? Porque también había habido dinero incluso para sus hermanos, entiendo. ¿Sobre quién? Cebadúa, sobre Emilio Cebadúa. No tengo los detalles. No conozco los detalles. Todo esto ya lo maneja la Fiscalía. Lo que sí sé es de que están avanzando y que no va a haber carpetazos, que no se van a cerrar los expedientes. Puede ir lenta la investigación, pero va a continuar, va a seguir su curso. Gracias. Y solo preguntarle, presidente, si sale este fin de semana o se queda en la Ciudad de México. Salgo Gracias. mañana y pasado. Voy a Tabasco y voy a Chiapas, por lo de las inundaciones. A ver, él. Y luego vamos cuatro de este lado. 2 hombres, 2 mujeres. Buenos días, presidente. Pedro Domínguez, de Milenio. Preguntarle, ayer publicamos sobre el programa hidráulico de Tabasco, que fue una promesa de campaña de Enrique Peña Nieto. A este programa se le prometieron 19,000 millones de pesos y en todo el sexenio únicamente se aplicaron 2,000 millones de pesos. Es evidente que esta falta de recursos pues no ayudó a evitar las inundaciones por la situación que estamos viviendo actualmente. Preguntarle, ¿qué información tiene usted como presidente y su gobierno al respecto? Si habría la posibilidad de hacer alguna investigación y si saben qué pasó con estos recursos, estos más de 17,000 millones de pesos que no se aplicaron al programa hidráulico de Tabasco. Pues ya no quiero yo revisar eso, porque este es un asunto que viene de tiempo atrás. Luego de las inundaciones del 2007, se elaboró un plan que tampoco se llevó a cabo. Fíjense que en el 2008 se acordó de que las presas del Grijalva iban a permanecer en temporadas de lluvia vacías, o se iba a procurar que no estuviesen llenas, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Así se estableció. Y que a cambio de eso se iba a hacer una presa abajo de Peñita. Entonces no hicieron la presa y como no se cumplió, siguieron operando las presas de la misma forma. Luego, en efecto, durante el gobierno del presidente Peña, otro plan. Ahora, pues sí queremos resolver en definitiva a fondo este problema. Es mi compromiso. Son etapas. Pues ahora proteger a la gente, que es lo que estamos haciendo, sacando del agua a los afectados, a los damnificados, llevándolos a refugios, albergues, que tengan comida caliente, que tengan apoyo. Este operativo lo está llevando a cabo el gobierno del Estado, la Coordinación de Protección Civil y la Marina y el Ejército, el Plan Marina y el Plan DN3. Eso es lo primero. Lo segundo es que vamos a entregar apoyos para alimentos por familia. Lo va a hacer, lo va a distribuir este apoyo el Ejército. Esto para 80,000 viviendas, tanto en Chiapas como en Tabasco. Luego es ya con los censos apoyar para enseres, los que perdieron sus muebles, sus refrigeradores, estufas, camas, ayudarlos a todos. Todo esto acompañado de atención médica. Luego, el que se fortalezca el programa de bienestar en las zonas afectadas. Por ejemplo, si en las zonas inundadas se está entregando apoyo a niños con discapacidad, pero no tienen apoyo, discapacitados de más edad, se va a ampliar a todos. Y así, en el caso de las becas, se va a fortalecer el programa de bienestar. Más estructural es la compra, ya tenemos el presupuesto autorizado, el de la madrugada, ya contempla los primeros 200 millones de pesos para anticipos para dragas que van a ser operadas por la Secretaría de Marina. De fondo, también, el control de las presas. Van a estar vacías, aunque no se genere energía durante los meses de lluvia. Es un acuerdo. Y también de fondo, es un programa de desarrollo urbano integral. Incluye agua, porque se vive la paradoja de que hay agua en abundancia, que inunda, pero no hay agua para el uso doméstico. No hay líneas, no hay pozos o las tomas de las aguas de los ríos no funcionan porque ya no sirven las plantas, no hay red de distribución, el drenaje está destruido, en el caso de Villahermosa, y así en casi todas las cabeceras municipales. Hay que pavimentar, porque las calles están quedando destruidas. Hay que resolver el problema de vivienda, pero no construir en las mismas zonas bajas. Es todo un plan completo. No hay posibilidad de que la Secretaría de la Función Pública, de que se haga una auditoría en este programa hidráulico de Tabasco, dado que eran recursos federales los que se estaban aplicando y al final no se aplicaron de manera completa. Esa es la última pregunta. Y nada más para puntualizar, ¿cuántos recursos, aparte de estos 200 millones, va a costar este plan integral nuevo que están anunciando aproximadamente? Todavía no tenemos todo el estimado de inversión. Yo voy mañana, pasado, y el martes tenemos otra reunión de todo el gabinete aquí en Palacio con los 2 gobernadores, con el gobernador de Chiapas y con el gobernador de Tabasco, y ya vamos a tener más elementos y un presupuesto estimado en general. Pero más que hablar del presupuesto global, es decir, tenemos que atender las necesidades de la gente. Y afortunadamente contamos con presupuesto.
Por eso estoy también muy contento desde ayer, que ya se había aprobado en lo general, el que hoy se aprobó en la madrugada ya el presupuesto del año próximo, 6.300.000.000.000. Y pues felicito a los legisladores porque se aplicaron. Los opositores utilizaron el método de las tácticas dilatorias, presentaron más de 1.000 reservas. Es histórico, nunca habían presentado tantas reservas. El PAN, el PRI, el Movimiento Ciudadano, pero muchísimas, artículo por artículo. Entonces por eso llevó horas, porque cada reserva se tiene que votar. Si fueron más de 1.000, pues se tuvo que preguntar a la Asamblea, al Pleno, ¿de acuerdo o no? Y se aprobó. Yo les comentaba, porque es interesantísimo, como para saber cómo eran antes las cosas y cómo son ahora. Siendo secretario de Hacienda, Cárcens, de Felipe Calderón, 3 años consecutivos sacó el presupuesto por unanimidad. Todos los diputados aprobaron. 3 años. ¿Qué? Iban a haber reservas, nada, todo planchado, porque les repartían moches a todos. Se negociaba con los coordinadores de los partidos, se les entregaban bolsas de recursos, las partidas de moches, para eso servían. ¿Por qué el gobierno hacía eso? Porque el presupuesto no se utilizaba como instrumento para el desarrollo y para el bienestar, porque el gobierno no tenía esa función de impulsar el desarrollo y garantizar el bienestar del pueblo, aunque parezca increíble. El gobierno era un facilitador de la corrupción. Entonces, no le importaba que se dispersara el presupuesto, que existieran todos los fideicomisos que les demandaban, los fondos, y que el presupuesto no le llegara al pueblo. El presupuesto lo utilizaban para maiciar, para sobornar, porque la función del gobierno era facilitar los negocios en beneficio de un grupo. Los contratos en Pemex, la compra del gas a empresas, por ejemplo, deciden que necesitaban gas para construir plantas de ciclo combinado y generar energía, plantas que producen energía con gas. Entonces, no hacen las plantas porque eso, aunque les dejaba dividendos, era negocio, pues significaba trabajo, hacer las termoeléctricas, llevaba tiempo. Entonces, ¿qué era más rápido y jugoso? Pues comprar el gas, vender el gas, la compra-venta de gas. Entonces compran gas en exceso, con tarifas elevadísimas, al grado de que la empresa que vende el gas, además de comprar, de cobrar tarifas elevadas, a los 20, 30 años, toda la tubería, todas las instalaciones, todos los gasoductos, no pasan a ser de la Comisión Federal de Electricidad, sino siguen siendo de la empresa. Es un negocio redondo. Entonces, ¿quiénes se meten en esto? Pues un grupo. Otro ejemplo, lo hablábamos. Pero así está todo. ¿Puede ser? No. Nos está escuchando la secretaria de la Función Pública. Si ella considera que hay elementos y se puede proceder, que se haga. Les hablaba yo ayer de los reclusorios. 16 reclusorios. Bueno, se terminan los reclusorios y se ocupan el 20% de los espacios. Cuando llegamos estaban ocupados el 30% y se pagaba por el 100%. Si un reclusorio tiene capacidad para 1,000, se tenían 300 reclusos, pero se paga por 1,000, porque así se estableció el contrato. Entonces estamos avanzando ahora. Por eso el penal de Puente Grande se cierra para que pasen los reclusos a un penal federal. El penal de Huimanguillo en Tabasco lo mismo, pues para ir ahorrando. Bueno, llegaron a cobrar por un contrato de sistema de vigilancia en un reclusorio que no tenía reclusos. Entonces, ¿quiénes? Pues ahí se los dejo de tarea. Entonces, por eso se aprobaba el presupuesto sin dificultad. Las organizaciones campesinas recibían su presupuesto. Los que tenían más influencia, legisladores, los coordinadores, recibían su presupuesto y ellos eran los que entregaban los presupuestos en los municipios. Entonces, se dispersaba el presupuesto y para nosotros el presupuesto es un instrumento para el desarrollo. Si de por sí la inversión pública es escasa, si el presupuesto no lo optimizamos, no lo cuidamos, pues no nos alcanzaría para atender las necesidades de la gente. Pero repito, antes no les importaba porque no era la función básica central del gobierno, la de impulsar el desarrollo, atender las necesidades del pueblo. La función era hacer negocios al amparo del poder público. Entonces se pensaba, si les va bien a los de arriba, les va a ir bien a los de abajo. Si llueve fuerte arriba, va a gotear abajo. Entonces todo eso es lo que ha cambiado y ahora es trabajar de abajo hacia arriba. También otra de las características del nuevo gobierno es que ya no tenemos tantos programas. Por eso también el quitar los fideicomisos. Imagínense que CONACYT tenía más de 90 fideicomisos. Toda educación estamos procurando que tenga 4 programas, 4 prioritarios. 4. 1, los maestros. Que se garantice la nómina, que se les pague y que en la medida de que se vaya mejorando la economía del país, se les pague mejor. Pero primero el maestro, primero. Segundo, la escuela, que no se estén cayendo las escuelas, que tengan para el mantenimiento, que estén bien las instalaciones educativas. Por eso la escuela es nuestra. Pero ya no mandar el dinero por instancias del gobierno federal o estatal o municipal, porque no llega. Se estamos mandando el dinero directo a la Sociedad de Padres de Familia. Ya llevamos entregados apoyos a 50,000 escuelas para que los padres de familia lleven a cabo las reparaciones y decidan qué hacer con el presupuesto y arreglen los planteles educativos. Eso es segundo. Tercero, los libros, los contenidos educativos, que los niños puedan, a la edad necesaria, a la edad que puedan internalizar los conocimientos, saber, entre
otras cosas, que no hay que consumir productos chatarra y que hay que hacer ejercicio, medicina preventiva, que los niños sí sepan de la historia y del civismo y de los valores y desde luego leer y contar los libros. Eso es lo tercero. Y el punto 4, becas para que los estudiantes pobres puedan salir adelante. Esas son 4 acciones. ¿Qué inventaron los tecnócratas para justificar la privatización de la educación? De que lo más importante era la calidad de la enseñanza, la excelencia educativa. Claro que es importante la calidad, pero también lo es la cobertura, el que todos puedan estudiar. La escuela es el segundo hogar. Ahora lo estamos sabiendo, nos estamos dando cuenta. Ahora que los niños no pueden ir a recibir clases presenciales, la importancia de la escuela, más en un país, repito, con tanta necesidad, con tanta pobreza, desgraciadamente, ¿sí? La escuela es un centro de comunicación, ¿sí? De enseñanza, en el sentido amplio, porque la maestra, el maestro ayuda, orienta, los otros amigos, compañeros. Si no se va a la escuela, ¿en dónde se educan los niños, los adolescentes? Pues en la calle. ¿Con quién? Pues con el jefe de la pandilla. Entonces la escuela es fundamental. Entonces sí, la calidad de la enseñanza, pero la cobertura. Y ya una vez que se tenga garantizada la educación para todos, que no haya los rechazos que hay hasta la actualidad por los rezagos, entonces, a ver, vamos a ir mejorando la educación con otros elementos, agregando otros elementos. Pero la idea es tener pocos programas, pero mejores. No que la Secretaría de Educación Pública tenga 300 programas, una gran dispersión, y sin efectos. Nos importa, por ejemplo, el programa de adultos mayores, porque son 8 millones de adultos mayores. Es un programa que implica una inversión de 130,000 millones. Es un solo programa, pero para 8 millones. No es un programa experimental solo para adultos mayores pobres, no. Para todos, es universal, porque es una recompensa al adulto que ya contribuyó al desarrollo de México y merece vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. Pero es un programa. El de niños con discapacidad, entonces va a llegar a 1 millón. Les puedo decir, todas las niñas, todos los niños pobres de México tienen esta pensión. Las becas, para todos los que estudian bachilleratos o a nivel medio superior. O sea, así general. En el caso de la agricultura, el sector agropecuario, el apoyo a los productores, colocar el Procampo, pero ahora se incluye a comunidades indígenas, se incluye a productores de caña, productores de café. Es directo. Todo esto entrega directa. Y quiero aprovechar para decirles que en esta semana que viene y en la próxima vamos a entregar las indemnizaciones por reparación del daño a los familiares de los mineros de Pasta de Concho. Nos vamos a poner al día. Vamos también a entregar los apoyos, como lo ofrecimos, a familiares de los que han perdido la vida por el COVID. La semana que viene y la próxima. Es un apoyo directo a la familia. Eso es lo que estamos viendo. Además, ya estamos resolviéndolo. El día 20 de noviembre entregamos apoyos directos a 900 deportistas. Lo que hicimos después de los Panamericanos, ¿se acuerdan? Que se les entregó de manera directa a los premios y incluyó a entrenadores. Se repite, se les va a entregar para todo un año, directo, por adelantado. Lo mismo, para que no haya intermediación, que no tengan que ir mes con mes. Te falta este papel, trae el acta de nacimiento, tu constancia de residencia. No, ya sabemos, es lo mismo que se hizo la vez pasada. Ahí está, es tuyo. Y así quiero que se entregue el apoyo a los investigadores, a los científicos, de manera directa. ¿Cómo van a recibir los créditos los trabajadores para las casas en el Infonavit? Directo. Ya no hay ciudadanos imaginarios, son ciudadanos conscientes. Todos sabemos. No necesitamos intermediarios, tutela. Y más si esa intermediación cuesta o se echa a perder o está corrompida y ahí se queda el dinero. No, directo. Oye, pero es que lo van a usar para los 15 años de su niña. No importa. Esa es la responsabilidad de cada quien. ¿Por qué nosotros vamos a administrar los dineros a ese detalle que son del pueblo? Todos tenemos que actuar con responsabilidad. Y así es el pueblo. Van inventando las cosas de que no, el pueblo no está preparado, lo que decía Porfirio Díaz. No está preparado para la democracia, por eso el necesariato. No, ya el pueblo ya está muy consciente y es cómo distribuimos lo que es de todos de manera directa, sin aparatos de intermediación. Entonces, esa es la respuesta. Vamos 4. Contigo. Luego tú. No, ya tiene tiempo que no preguntas. Gracias, presidente. Gracias, buenos días. Presidente, sobre el tema de Odebrecht, más allá del proceso y sobre todo porque usted le ha hecho énfasis, lo ha comentado denunciándolo, ¿qué le parecen los testimonios que se han venido publicando respecto a que el expresidente Enrique Peña Nieto era quien operaba esta red de sobornos, quien la encabezaba e incluso benefició a su hermano con contratos en Pemex? Y si usted ha detectado en esta administración si fueron heredados esos contratos o todavía son vigentes algunos de estos contratos. Mire, no voy a opinar porque entraríamos en conjeturas y en especulación y no corresponde a nosotros. Eso la Fiscalía, estoy seguro, va a informar con amplitud y transparencia. Todos vamos a saber. Acerca de los contratos, sí puedo hablar, decirles que fueron contratos, lo mismo, leoninos. Un contrato, por ejemplo, para la planta de polietileno en Anchital, en Coatzacoalcos, significó venderles gas de Pemex a precio bajo, más bajo que el precio del mercado. Pero no solo eso, no cobrarles el transporte del gas. Y si Pemex, como sucedió, no tenía gas, tenía que importarlo para entregarle el gas a la planta de Odebrecht. Y si no cumplía, como sucedió en algunas ocasiones, tenía que pagarle una multa a la empresa. Hicimos la cuenta y tenían
una ventaja, por decirlo de alguna manera, a favor de la empresa de más de 15,000 millones de pesos. Entonces, ¿cuándo dieron el contrato? En los tiempos de Calderón. Desde que se dio el contrato, se les permitió de que cobraran el IVA sobre lo que iban invirtiendo en la construcción de la planta. Se les dio crédito en la banca de desarrollo. Pagaron el crédito con la devolución del IVA. Ayer me estaba informando todavía el director de Pemex porque se dejó de pagar, no se les puede pagar en esas condiciones, pero que yo creo que mal aconsejados, porque ya se vence el contrato del abasto de gas. En vez de buscar una opción, se les estaba dando como alternativa el que se modificara ese contrato y que se les permitiera importar a ellos el gas y que ellos abastecieran con ese gas su planta. Entonces, los abogados o sus asesores o están pensando de que pueden transcurrir los 4 años y que ya con el nuevo gobierno van a volver por sus reales. Entonces ayer me decía el director de Pemex que no quieren ningún arreglo y se va a tener que cancelar el contrato de parte nuestra. Ya no se les va a abastecer de gas porque no vamos nosotros a seguir manteniendo una relación de corrupción. No somos cómplices de corrupción. En específico del hermano del expresidente. No sé sobre eso. Okay. Es más, te digo sinceramente, ni sabía que tuviera un hermano, el presidente de Pemex. No sabía yo. Pero sí leí hoy en la mañana, que pues me tengo que levantar un poquito más temprano, antes de entrar a la reunión de seguridad, le doy una repasada a los medios, y ahí me enteré de la acusación al hermano, pero yo no sabía que existía, porque tenía el presidente Peña Nieto un hermano. Gracias, presidente. Y en el tema de las coaliciones, muchos partidos han abierto esta posibilidad esta modalidad de coalición para generar un contrapeso a su gestión. Si nos puede dar una opinión, por favor. Pues están en su derecho, ¿no? Lo dije también hace unos días. Es muy interesante, ¿no? Lo que estamos viviendo, porque se están agrupando todas las corrientes, fuerzas conservadoras. Cuando hablo del conservadurismo, estoy pensando en los que no quieren los cambios. Como su nombre lo indica, quieren conservar el statu quo, que las cosas no cambien. Los conservadores del siglo XIX no querían que se quitaran los privilegios y los fueros. Es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que quieren los conservadores de estos tiempos? Pues que se conserve el régimen de corrupción. Así de claro. Por eso los llamo conservadores. Y se usaba también en el siglo XIX para enfrentar discursivamente a los conservadores. Se les decía que querían retrogradar. Ya una vez que se habían establecido las reformas, la palabra es muy importante, ¿no? El término, retrogradar, pues retroceder, ir hacia atrás, pues, dar pasos hacia atrás, o sea, mantener fueros, mantener privilegios. Entonces, pues está muy bien. Y lo mejor es que se están quitando las máscaras, porque muchos de estos grupos y personalidades aparentaban ser liberales o se autodenominaban independientes o de la sociedad civil. Por ejemplo, ¿cómo es eso de que el PRI y el PAN se unen? ¿No? Que el PAN quería el cambio y sacar al PRI de los pinos y todo esto. Tiene su explicación, ya lo planteé. El PRI tiene 4 etapas, con todo respeto. El PNR, cuando Plutarco Elías Calles convoca a todas las fuerzas que surgen de la revolución, partidos regionales, y hace un gran partido, el Partido Nacional Revolucionario, PNR, 1929. Entonces, la segunda etapa es el Partido de la Revolución Mexicana. De PNR pasa a PRM, en 1938, con el presidente Cárdenas. Ahí surgen los sectores, el sector obrero, el sector campesino, el sector militar. Y luego, en el 46, cambia de nombre el Partido de la Revolución Mexicana por Partido Revolucionario Institucional, PRI. Y yo sostengo, y esto es una cuestión teórica, que a partir de Salinas, con el arreglo que logran, muchas veces los dirigentes del PAN plantearon de que Salinas les había apropiado su programa, el de las privatizaciones. El caso es que se ponen de acuerdo en el 88 y surge el PRIAN. Entonces son 4 etapas. Entonces no es extraño que ahora se vuelvan a unir en contra de nosotros. Lo hicieron en el 2006. Gobernadores del PRI apoyaron en el fraude al PAN en el 2006 en contra nuestra. Gobernadores de Coahuila, de Nuevo León, de Tamaulipas, de Sonora, que eran del PRI, todos ayudaron en el fraude. Y en el 2012 el PAN le ayudó al PRI, así como en el 2006 el PRI le ayudó al PAN, en el 12 el PAN le ayudó al PRI. El propósito era que nosotros no llegáramos. Decía yo, ¿qué más pruebas queremos si Fox del PAN, expresidente, no llamó a votar por la candidata de su partido, llamó a votar por Peña Nieto? En el 18 ya no pudieron unirse porque se confrontaron mucho arriba, las cúpulas. Pero sí hubo la propuesta en campaña de que declinara MIT a favor de Anaya. Y luego transcurría la campaña y había preocupación porque nosotros estábamos creciendo y plantearon de que iba a declinar Anaya en favor de MIT. Pero no se pusieron de acuerdo. Entonces eso nos ayudó porque hubo como una ruptura en la cúpula, o una falta de acuerdo, entendimiento. De todas maneras íbamos a ganar, les íbamos a ganar. Pero si se unían iba a ser más difícil y a lo mejor no hubiésemos ganado la mayoría en el Congreso y no estaríamos como estamos ahora, porque ahora, a pesar de la desgracia de que nos tocó enfrentar la crisis de la pandemia y la crisis económica, vamos saliendo y la transformación va. ¿Qué es lo que están ahora pensando? Ya no todos, porque las cosas también han cambiado. Hay muchos empresarios que ya se dieron cuenta, hasta de los aportantes, estos, no ahora, de los que están aportando ahora, los que aportaron en su tiempo en contra de nosotros, que ya no están aportando y han venido aquí a ofrecerme disculpas. No, eso se lo dejo de tarea a ustedes.
¿Sí? Porque nos hicieron daño, y le hicieron daño al país. Y un acto de honestidad, de sinceridad, me lo han planteado. Entonces ahora es distinto, pero pues Aguilar Camín y Krause y Claudia X González y otros pues están con el PRI, con el PAN, buscando el agrupamiento para derrotarnos políticamente. Están en su derecho, es legítimo, completamente. Eso es la democracia. Sí, se están agrupando, pero yo le tengo mucha confianza al pueblo. El pueblo es mucha pieza. Gracias, presidente. Buen día, Daniel Escobar. Bueno, preguntarle sobre el tema del presupuesto. El tema del presupuesto, presidente, como usted ya mencionaba, pues fue aprobado a las 5:30 de la mañana. Hay algunos temas que, bueno, pues han generado preocupación a lo largo de la discusión, incluso previo, que es el asunto, por ejemplo, no prosperó la propuesta en torno a restituir el Fondo de Seguridad para Entidades Federativas, el FORTASEG. Es una de las cuestiones que algunos gobernadores mencionaban que les generaba preocupación. Otro tema, ya que hablaba de la educación, el asunto de los recursos para las escuelas de tiempo completo. Esto se decía se va a incluir en justo el programa que usted mencionaba de la escuela. Y entonces, ¿cómo lo van a ejercer? Los padres de familia van a solicitar si va a ser escuela de tiempo completo o no. Ellos se tendrán que poner de acuerdo. Y finalmente, sobre ese punto, el tema de la consulta, bueno, pues al INE, además de que le recortaron, no le dieron los 1.500 millones de pesos que solicitaba para la consulta de expresidentes. En este caso, si llegara el INE a decir que no va a tener las posibilidades de llevar a cabo la consulta, ¿qué otra opción estaría usted pensando para que se lleve a cabo una consulta alterna que no sea organizada por el INE? Esos 3 puntos del presupuesto. Bueno, pues empiezo por esto último, ¿no? Yo creo que le alcanza al INE. Sería bueno saber cuánto es el presupuesto autorizado para el INE, a ver si se investiga. ¿Y cuánto fue la reducción? Para tener una idea, ¿no? Sí. Un recorte de 870 millones. 870. ¿Y cuánto quedó? 26.819 millones. Se rayaron. Bueno, sí les alcanza. Pero no solo lo digo por lo que estás tú mencionando, sino que hoy precisamente en la madrugada leí unas declaraciones de uno de los consejeros, que a pesar del ajuste, ellos no iban a tener problema para la elección, ya que les alcanzaba. Acerca de lo de la consulta, si ellos aplican un plan de austeridad, creo yo que puede salir de ahí mismo o buscar posteriormente la colaboración de todos los ciudadanos, que todos aportemos, que todos participemos, para reducir los costos de la consulta, y la tiene que hacer el INE, porque eso es lo que establece la Constitución, eso es lo formal, no se puede hacer de manera independiente con ciudadanos. La segunda pregunta tiene que ver con el tema de las escuelas de tiempo completo. No ha quedado sí, claro. Se mantiene el programa de escuela de tiempo completo, nada más que por lo mismo queremos que los apoyos los reciba la sociedad de padres de familia. Pero entonces, ¿cómo va a ser el mecanismo? Ellos van a solicitar qué escuelas quieren que sea. Cada escuela. No, es que se va a ver primero en dónde se aplica, ¿sí? Y si se está aplicando. Es que vamos a aprovechar para hacer una evaluación. Todos esos programas vienen de atrás, es como los bebederos escolares, que ya sabemos, o sea, tener un fideicomiso de 10,000 millones, ¿sí? La verdad se robaron el dinero, o los pizarrones electrónicos, o los sistemas de cómputo, todo eso que ha significado corrupción en la SEP. Entonces es nada más evaluar, ¿sí? Y entregar de manera directa a los padres, que ellos sean, porque si es escuela de tiempo completo significa alimentos para los niños, ¿no? Entonces se le entrega el dinero a los padres de familia, ellos se organizan, las mamás, en el caso de las comunidades, así es, se van turnando, tienen su cocina, compran sus alimentos y las mamás cocinan y ahí comen todos los niños y comen los maestros. Entonces pueden las sociedades de madres y de padres de familia hacerse cargo de estos apoyos. ¿No podrá haber entonces una incorporación de más escuelas que sugieran, que soliciten? Que, sí, pues, pero primero vamos... Sí, a las que ya están. Primero a las que ya están y cuidando el presupuesto. El tema del FORTASEG, presidente, en el presupuesto. No hay ninguna limitación a lo que por ley le corresponde a los estados, a los municipios, se les va a entregar todo el apoyo. No habrá más apoyos en esta materia de lo que tiene que ver con seguridad. Es que tenemos muchos apoyos a los estados. Aparte de lo que reciben los estados, de participaciones, los municipios, hay estados, para que pongamos ejemplos, y lo podemos demostrar, en donde se tienen más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales. Y no era así. No habían policías federales. En Chihuahua hay 500 elementos, si no es que más, solo de la Guardia Nacional. O sea, en todos los estados. Es un programa para todos. Y los apoyos que maneja el gobierno federal es para todos los ciudadanos. Lo que había antes eran estos presupuestos o estas partidas de moches, de que se les daba recursos para tenerlos tranquilos. Los cooptaban. Entonces ya no, ahí es. Me da mucho gusto de que aún con las 1.100 reservas salió el presupuesto sin movilizaciones. Ya se está entendiendo. Es que antes, cuando venía la aprobación del presupuesto, aparte de las movilizaciones para negociar y sacar recursos, venían los presidentes municipales. Era como un tianguis. Cada diputado tenía derecho a 20 millones de pesos de presupuesto. Y ese diputado de Querétaro o de Tabasco podía entregar esos 20 millones al presidente municipal de Ciudad Juárez o al jefe delegacional del Gustavo Madero, aquí en la Ciudad de México. ¿A cambio de qué? De un moche. Era un desorden. Entonces venían a eso. Entonces, habían delegados, había presidentes municipales, habían gobernadores que se llevaban una buena cantidad de presupuesto a partir del moche del 10% que se le daba al legislador. Así de corrupto era. Y
invitar a comer a los coordinadores parlamentarios y arreglos. Y los coordinadores parlamentarios tenían bolsas para distribuir de miles de millones de pesos. Y ellos entregaban esos recursos. Imagínense el Poder Legislativo manejando el presupuesto. El Poder Legislativo, y en particular la Cámara de Diputados, tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto. Pero quien ejecuta el presupuesto, como su nombre lo indica, es el Poder Ejecutivo. ¿Cómo se le va a dar presupuesto a los legisladores? Eso se introdujo en los últimos tiempos. No sucedía. Eso comenzó durante el gobierno de Calderón, porque ya se aplicaba desde tiempo atrás en el Estado de México, que a los legisladores en el Estado de México les asignan un presupuesto, sobre todo en materiales de construcción, para que ellos puedan ir a una comunidad y entregar materiales de construcción. Eso venía de tiempo atrás, pero no se aplicaba a nivel nacional. Cuando está de gobernador el presidente Peña, gobernador del Estado de México, secretario de Finanzas, Luis Videgaray, presidente Felipe Calderón, empiezan a tener arreglos para el manejo del presupuesto y empieza a operar este sistema. Afortunadamente ya se canceló y ahora pues todo el dinero del presupuesto es para la atención al pueblo. Antes se quedaba en los intermediarios, en los gestores. Habían los que se ofrecían como despachos. Había en ese argot de la delincuencia de cuello blanco el término de cabilderos, pero era bajar recursos, me acuerdo. Sí, pero era yo te ayudo o soy especialista en bajar recursos. ¿Sí? Es como se decía antes en la política, que decía me voy a colar. Ya se coló, ¿sí? Pero era como es que dice. Y ahorita que hablaba de Luis Videgaray, ¿sí tiene usted conocimiento de que hay la posibilidad de que emitan pues una ficha roja en su contra para buscarlo? No, vamos a esperar a la Fiscalía. Bueno, y en otro, gracias, presidente. Y en otro tema, el asunto de... hay una disputa que tiene el INE con el Senado de la República en torno a los criterios que emite el Instituto Nacional Electoral para que haya paridad de género en las gubernaturas, en las candidaturas para las gubernaturas de los estados, por supuesto. Entonces, preguntarle, hay algunas senadoras que dicen que ellas no fueron consultadas, que no están de acuerdo con la impugnación al INE, y por otra parte, el Senado le pide al INE que no legisle. Está este asunto sobre todo porque dicen que viola la Constitución y ya estamos entrando casi al proceso electoral del próximo año. Y bueno, pues también ayer que vino el senador Monreal nos decía que aclaró el asunto de que no está congelado el tema del fuero, de la discusión del fuero. Pues el caso de la participación de las mujeres en las candidaturas para gobernadores de los estados. Si existe esta polémica o esta discrepancia, se puede acudir al Poder Judicial. Yo soy promotor en los hechos de que se amplíen las posibilidades de una mayor participación de mujeres. En el gobierno nuestro ya casi estamos a la mitad, y que no les extrañe que pronto haya más mujeres que hombres en el gabinete, porque cuando fui jefe de gobierno en el gabinete había más mujeres que hombres y salimos bien. Entonces, pero que eso lo decidan. Y lo otro sí, hablamos sobre lo del fuero, porque yo quiero que ya resuelvan. Quiero que al presidente en funciones se le pueda juzgar por cualquier delito, que no haya fuero para el presidente. Y fue un ofrecimiento que hice de los 100 y que está pendiente, pero además ya lo aprobó la Cámara de Diputados, está en la Cámara de Senadores. Entonces le pedí respetuosamente al senador Monreal que lo proponga. Hay una oposición, fíjense cómo son las cosas. La oposición ahora no quiere eso, por lo mismo. Están como los de Odebrecht, que a lo mejor están pensando que en 4 años van a regresar por sus fueros, ¿no? Y que si ya está en la Constitución de que al presidente se le puede juzgar por cualquier delito, si es uno de ellos, pues no va a tener impunidad. Pero debemos de terminar con eso, que lleva siglos. Eso está... Bueno, está desde la Constitución de 1856, como 160, 170 años. Entonces, quitar eso sería un gran avance. Muy bien, ¿qué les parece si uno, ¿no? Hablando de las mujeres. Buenos días, señor presidente. Juan Carlos Solano, del canal de noticias del Charro Político. Retomando el tema del presupuesto, con el tema del presupuesto de egresos 2021, como es bien sabido, bueno, pues gobernadores de la Alianza Federalista lo han venido utilizando. Tal es el caso del gobernador Enrique Alfaro, quien desde el día 1, bueno, pues argumentó y difundió en Jalisco que la Federación le quería arrebatar más del 4% del presupuesto. Absolutamente todos en México entendimos que este fue un tema político, pues inclusive el secretario de Hacienda explicó que esto está en la Constitución puesto en una fórmula y no se reparte o se distribuye por capricho, y que en todo caso se necesita una reforma constitucional y no le corresponde al Ejecutivo. En poco nada le importó al gobernador. Esto pues se ha convertido en un tema politiquero, podría decir yo, que ha llegado a tal límite que incluso el día miércoles intentó amedrentar a los legisladores morenistas del estado de Jalisco que votaron a favor, publicando sus fotografías y acusándolos como responsables de la disminución, así como de traidores a Jalisco por supuestamente obedecer en lugar de buscar lo mejor para los jaliscienses, dándoles un ultimátum que si no corregían su actuar y se votaba como lo hicieron en primera instancia, comenzaría en Jalisco a emprender diversas acciones para recuperar lo que
lo que le pertenece. Señor presidente, nuestro gobernador no escucha, por eso hoy estoy aquí, para representar a aquellos jaliscienses, a los cuales, bueno, Alfaro no quiere escuchar, o aquellos que bloquean redes sociales, que están molestos por diversas medidas, que así lo mencionan los jaliscienses, improvisadas, que le quitó el pan de la mesa a miles de comerciantes y que generó un colapso en el transporte público, dejando varados a los más humildes. Hoy, más que una pregunta, señor presidente, quisiera pedirle que no nos deje solos a los jaliscienses, que estamos preocupados por las decisiones y que nos preocupa que el gobernador pueda inclusive buscar romper el pacto federal, en lugar de buscar puntos de acuerdo que permitan conseguir lo mejor para los jaliscienses y para el Estado en sí. Podemos contar con usted. Y una segunda pregunta, ¿cuál es su postura luego de que el día de ayer el gobernador aseguró que desde la actual administración están pagando a medios digitales para ir en contra de su administración? Es todo. Sí, miren, decirle al pueblo de Jalisco que nosotros vamos a seguir apoyando. La Federación va a seguir apoyando al pueblo de Jalisco. Voy a informar la semana próxima sobre cuántos recursos se están destinando en beneficio del pueblo de Jalisco, para que no haya ninguna duda. Y qué se va a hacer el año próximo en Jalisco. O sea, cuántos recursos. Nada más les informo que este año destinamos solo a la terminación del tren en la zona conurbada de Guadalajara alrededor de 10,000 millones de la Federación. No inversión del gobierno del Estado, de la Federación. Pero voy a informarles de todo lo que se está invirtiendo. Decirle que a los adultos mayores no les va a faltar en Jalisco sus pensiones. Que todas las niñas, niños que voy a dar a conocer cuántos van a seguir recibiendo sus pensiones. Voy a informar cuántas becas se están entregando. Voy a informar cuántos créditos para pequeños empresarios se están entregando en Jalisco. Voy a informar de toda la transferencia de recursos federales al Estado de Jalisco. Y es una obligación que tenemos de atender a todo el pueblo. A mí me eligieron todos los mexicanos. Yo gané en Jalisco. O sea, la gente votó por mí en Jalisco. Entonces, ¿cómo voy a darle la espalda al pueblo de Jalisco? En todos lados, en cualquier estado, tengo la obligación de apoyar. Y no va a haber represalias en ningún caso. Con el gobernador de Jalisco tenemos diferencias porque no estamos de acuerdo en temas. Por ejemplo, este asunto de buscar el que se modifique el pacto federal en lo fiscal. Yo no me opongo, pero no es un asunto que tenga que ver con el presidente. Esto está en la Constitución, en la Ley de Coordinación Fiscal. Lo que procede, en vez de culpar al presidente, es presentar una iniciativa para modificar la Ley de Coordinación Fiscal. Y eso no lo hacen, porque han optado nada más por la denuncia para confundir a quienes no tienen todos los elementos, no tienen toda la información, y decir de que la Federación está dejando sin recursos a los estados. No, es cierto. No debemos nada al gobierno del estado de Jalisco. Se les están entregando sus participaciones federales, lo que por derecho les corresponde. Entonces eso debe de quedar muy claro. ¿Y cuál era la otra pregunta? El día de ayer el gobernador lanzó un video asegurando que su actual administración está pagando a medios digitales de redes sociales para golpetearlos. Eso es falso, completamente. En una ocasión, cuando hubo movilizaciones y él declaró, cuando hubo un movimiento por la pandemia, y él declaró de que los ataques salían de los sótanos del poder de la Ciudad de México. Creo que habló de gobernación. Y, pues ya no hay sótanos de poder, ya no es la época del autoritarismo, ¿no? Y entonces después, con ánimo de aclarar las cosas, yo fui allá y me entregó una carpeta de una investigación que se había hecho, en donde supuestamente gente vinculada a nosotros estaba promoviendo la campaña en su contra en las redes sociales. Entonces le digo, no es así, porque nosotros no hacemos esas cosas. No echamos a andar campañas en contra de nadie en redes sociales, mucho menos pagamos. Eso es indigno, eso no va con nuestros principios, con nuestros ideales. Entonces agarré la carpeta y se la entregué a Asaf, al coordinador de los ayudantes. Entonces me dice, y él sí la vio, o sea, la revisó, pues yo te la entregué, pues, ¿para qué la reviso? Pues, sí, sé que no es cierto. Entonces la revisa Daniel Asaf y me dice, ¿ya vio? Entonces, en el segundo lugar del organigrama de quienes estaban armando toda la campaña en su contra, estaba una compañera, Jessie, que está aquí en presidencia conmigo, que es la que me toma los videos, pero que es un alma de Dios, o sea, incapaz. Ustedes van a conocer, bueno, le ofrezco disculpas a Jessie porque lo estoy diciendo, pero tenemos que hacer la vida pública cada vez más pública para que se entienda. Jessie es incapaz, nada más está conmigo, y es la que me toma las fotos, cuando llega alguien que nos tomamos una foto o un video, la que me graba, cuando estoy aquí, porque cuando estamos en gira, pues ese es Daniel, el que en su teléfono me graba cuando quiero mandar un mensaje, ahora hay esa facilidad. Pero cuando ya vi cómo estaba, incluso Jesús era el jefe de todo el operativo, y Jessie la segunda. Para detallar más, aunque diga Juan yo lo que pierdo el tiempo en estas cosas, Jesús es de comunicación social, también que quede claro, estoy muy contento con Jesús, me ayuda muchísimo, es un profesional, es una gente honesta, limpia, bueno, pero es comunicación, y Jessie está conmigo en presidencia, entonces no hay relación, yo creo que hay hasta celos entre ellos, porque
se dedican a lo mismo, ¿sí? Y no hay una relación estrecha. Bueno, pues luego voy a Jalisco y me llevo el documento y se lo entrego. Digo, mira, te traigo esto, no porque tenga yo pues duda, sino te traigo esto para que revises quién te está entregando esta información. Porque ya ven que a veces hay hasta equipos, ¿no? Despachos, asesores, y es muy importante que el que toma decisión tenga información veraz, confiable, porque en una de esas no solo no sirve la información, sino que hasta la pagan. Entonces, con esto creo que queda claro, nosotros no hacemos eso, tampoco es nada personal en contra del gobernador, son diferencias, él tiene una postura, él pertenece a este bloque de conservadores, él se lleva muy bien con el líder de la Universidad de Guadalajara, un líder histórico, Padilla, fíjense, las ferias de libros de Guadalajara, las últimas, dedicadas en contra de nosotros, pero no solo eso, que traen a Vargas Llosa, hay Aguilar Camín y todos ellos son Krause, sí, bueno pues, pero me entero de que en España le entregan el premio, claro, a la Feria del Libro de Guadalajara, el Príncipe de Asturias, a la Feria del Libro de Guadalajara, y el que lo recibe es ni más ni menos que Padilla. Dice que da el discurso, y me llamó muchísimo la atención, un renglón, debemos de defender al libro del populismo. O sea, pero es la decadencia, pero no solo de México, de las universidades, de la intelectualidad, de los que otorgan estos premios. Les dejo de tarea que hagan una investigación. ¿Desde cuándo manda este señor en la Universidad de Guadalajara? No, la Universidad de Guadalajara. ¿Desde cuándo? Y ya cuando tengan la investigación, ya nos ayudan aquí para informar. Nos vemos, que la pasen muy bien. Un saludo, Senala. Voy a ir para allá. El lunes. A ver, una pregunta. Senada. Se tiene que retirar. Jorge Díaz de Lanza, Teleserie de Canal 73 de Baja California. Sempra tiene todos los permisos y nada más lo que está esperando es el permiso para la exportación de gas. En el transcurso de la mañana usted ha comentado acerca del gas. Se le va a otorgar este permiso y también un tema importante que tiene que ver con los carros chocolate. Muchos de los que están o próximos a convertirse en candidatos lo van a querer agarrar como bandera o colgarse una estrellita. No quiso el Senado, no quiso la Cámara de Senadores. Usted tiene la facultad. ¿Se va a realizar esta aprobación o este decreto en su facultad, presidente? Y de antemano, gracias. Bueno, empiezo con lo segundo. Como viene la temporada electoral, para que no haya manipulación, dejamos eso pendiente, a que pasen las elecciones. En los estados se están haciendo registros con el propósito de la seguridad. Eso lo vemos muy bien, porque hay muchos carros que se utilizan para cometer ilícitos, un gran porcentaje de estos carros no regularizados, y tiene que haber cuando menos un registro de estos carros. En eso estamos nosotros de acuerdo, pero no queremos llevar a cabo ninguna acción para que no se interprete de que es una actitud oportunista por las elecciones. Entonces, vamos a que nos tengan confianza de que lo vamos a arreglar, nada más que pasen las elecciones. Entonces, esa es una. Lo segundo, estamos viendo lo de Sempra, porque quieren ellos un permiso, en efecto, que tiene que dar la Secretaría de Energía. Ya se hizo una consulta en Mexicali, en Ensenada, que es donde van a poner esta planta para exportar gas a Asia y a la costa oeste de Estados Unidos. Nosotros no nos oponemos, se puso como condición que se consultara a la gente. La gente en Ensenada aprobó el que se haga esta inversión, son $2,000 millones, y que se ayude a la gente para tener abasto de gas. Ese es un compromiso. Pero no solo eso, con esta empresa se tiene un contrato de la compra de este gas en exceso, al que yo hacía referencia. Entonces, lo que estamos pidiéndoles es de que ayuden, ¿sí?, a que podamos reducir el volumen de gas que se compró, porque se tiene que estar pagando, es un gasto para la Comisión Federal de Electricidad, y no se utiliza ese gas. Es decir, no hay plantas en toda esa región y compraron gas. Se está llegando a un acuerdo, se va a resolver en estos días. Si la empresa ayuda, ¿sí?, a la Comisión Federal, a la Hacienda Pública, haciéndose cargo de un volumen de gas que compraron las anteriores administraciones, o el gobierno anterior, porque fue con con Enrique Peña Nieto, entonces sí podría darse el permiso. O sea, se está llegando a un acuerdo. Pero lo primero aquí, a destacar, es que antes de otorgar el permiso, se hizo la consulta, muy distinto a lo que pasó en Mexicali con la planta de cerveza, que no se le consultó al pueblo. Se dieron todos los permisos para la utilización del agua y no se hizo la consulta. Aquí ya se hizo la consulta, la gente aprobó, hay desde luego quienes no están de acuerdo, y lo que estamos esperando es nada más el complemento
el complemento de esta entrega de gas que se tiene en exceso en la Comisión Federal de Electricidad a la empresa Sempra. Ellos pueden ese gas también procesarlo y exportarlo, porque nosotros no vamos a poder utilizar ese gas. No hay plantas de generación de energía eléctrica en toda esa región de Sonora, Sinaloa, Baja California, Sonora, Sinaloa. No hay demanda de gas para la Comisión Federal de Electricidad. Entonces se compró gas de más. Tendríamos nosotros que hacer una planta también para exportar ese gas, ya sea en Topolobampo, ya sea en Mazatlán, pero son $2,000 millones de inversión. Nos llevaría 4 años. Entonces, sí, dejamos de comprar todo ese gas que no se utiliza, que tenemos que pagar, porque así fueron los contratos, y nos ayudan los de Sempra para exportar ese gas mediante esa planta en Ensenada. Pues sí, daríamos el permiso. Nos vemos por allá.